Así lo vivimos, el segmento en donde ustedes son nuestros productores y continuamos escuchando, obviamente, su opinión. Este jueves colocamos una encuesta en nuestras redes sociales para que ustedes escojan las noticias más importantes de esta semana. De entre las más importantes están: Trump despide al director del FBI, Trump se reúne con el canciller ruso Sergei Lavrov, las marchas en Venezuela que dejan más muertes, accidente de pirotecnia también deja muertos y heridos en México, Emmanuel Macron es el nuevo presidente de Francia, Luis Miguel llega a un acuerdo económico con su representante. Y estas son las opciones que ustedes escogieron. Como número 3 salió las elecciones de la segunda vuelta presidencial de Francia. Con el 100% de los votos escrutados, Emmanuel Macron obtuvo el 65,68% de los votos, mientras que Marine Le Pen un 34,32%. Con 39 años, Macron se convirtió en el joven jefe de Estado francés de la Quinta República, iniciada en 1958, por delante de Valéry Giscard d'Estaing, elegido presidente en 1974 con 48 años. En su primer acto público como presidente electo, Emmanuel Macron compareció al día siguiente de las elecciones junto con el presidente saliente, François Hollande, en la conmemoración de los 72 años de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Su vida personal también ha sido tema de conversación. Cuando tenía 17 años, le prometió a su maestra de colegio que se casaría con ella algún día. Y cumplió su promesa en el 2007 cuando Brigitte Trogneux, quien es 24 años mayor que él, se convirtió en su esposa. La segunda noticia más votada por ustedes, nuestros televidentes, fue el despido del director del FBI. La justificación del presidente Donald Trump para el despido del hoy exdirector del FBI, James Comey, fue el manejo de la investigación en contra de Hillary Clinton y el uso de su correo electrónico privado. Trump dijo en una carta firmada que había concluido que Comey no es capaz de liderar efectivamente el FBI. El subdirector Andrew McCabe, que fue designado director interino del FBI hasta que el presidente Donald Trump asigne al futuro líder de la institución. La reacción del Partido Demócrata fue solicitar un fiscal independiente en el caso de los supuestos vínculos entre Rusia y los miembros de la campaña presidencial de Trump. Y la opción que ustedes escogieron como la número 1 fue las continuas protestas en Venezuela que han dejado más muertos esta semana. Esta semana se cumplieron más de 40 días de protestas antigubernamentales, dejando al menos 38 muertos y más de un centenar de heridos. Este jueves se realizó en Caracas una movilización de opositores en honor a Miguel Castillo, la más reciente víctima mortal de las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó un acuerdo que declara inconstitucional el decreto de Nicolás Maduro para convocar a una asamblea constituyente. Destacan que en la Constitución se menciona que se debe hacer antes un referendo para realizar una convocatoria. La localidad de Carabobo, en el centro norte de Venezuela, es uno de los estados que ha vivido las protestas contra el gobierno con más violencia. La Fiscalía General dice que en poco más de un mes ha habido al menos 7 muertos y el foro... Y esta es la historia que escogimos como la selección de la casa. La de un hombre que interpreta el himno nacional de Venezuela con su violín mientras se desarrolla una protesta a su alrededor. El joven, que lleva un casco pintado con la bandera de su país, está rodeado por manifestantes. Uno de ellos sostiene un escudo improvisado para protegerlo. Algunos manifestantes cerca arrojan cócteles Molotov contra las fuerzas del gobierno, pero el músico no parece oír el caos a su alrededor. Esto nos muestra cómo el espíritu humano es más fuerte que cualquier arma. Un periodista captó el momento en este video y las imágenes, por supuesto, se volvieron virales. Muchísimas gracias por su participación. Recuerden que este es el segmento que ustedes hacen, en el que ustedes son nuestros productores, y tendremos nuevamente el segmento la próxima semana. Ya volvemos con más de Trump. Y la opción que ustedes escogieron como la número 1 fue las continuas protestas en Venezuela que han dejado más muertos esta semana. Esta semana se cumplieron más de 40 días de protestas antigubernamentales, dejando al menos 38 muertos y más de un centenar de heridos.
Este jueves se realizó en Caracas una movilización de opositores en honor a Miguel Castillo, la más reciente víctima mortal de las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó un acuerdo que declara inconstitucional el decreto de Nicolás Maduro para convocar. Esto es Así lo vivimos, el segmento en donde ustedes son nuestros productores y continuamos escuchando, obviamente, su opinión. Este jueves colocamos una encuesta en nuestras redes sociales para que ustedes escojan las noticias más importantes de esta semana. De entre las más importantes están: Trump despide al director del FBI, Trump se reúne con el canciller ruso Sergei Lavrov, las marchas en Venezuela que dejan más muertes, accidente de pirotecnia también deja muertos y heridos en México, Emmanuel Macron es el nuevo presidente de Francia, Luis Miguel llega a un acuerdo económico con su representante. Y estas son las opciones que ustedes escogieron. Como número 3 salió las elecciones de la segunda vuelta presidencial de Francia. Con el 100% de los votos escrutados, Emmanuel Macron obtuvo el 65,68% de los votos, mientras que Marine Le Pen un 34,32%. Con 39 años, Macron se convirtió en el joven jefe de Estado francés de la Quinta República, iniciada en 1958, por delante de Valéry Giscard d'Estaing, elegido presidente en 1974 con 48 años. En su primer acto público como presidente electo, Emmanuel Macron compareció al día siguiente de las elecciones junto con el presidente saliente, François Hollande, en la conmemoración de los 72 años de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Su vida personal también ha sido tema de conversación. Cuando tenía 17 años, le prometió a su maestra de colegio que se casaría con ella algún día. Y cumplió su promesa en el 2007 cuando Brigitte Trogneux, quien es 24 años mayor que él, se convirtió en su esposa. La segunda noticia más votada por ustedes, nuestros televidentes, fue el despido del director del FBI. La justificación del presidente Donald Trump para el despido del hoy exdirector del FBI, James Comey, fue el manejo de la investigación en contra de Hillary Clinton y el uso de su correo electrónico privado. Trump dijo en una carta firmada que había concluido que Comey no es capaz de liderar efectivamente el FBI. El subdirector Andrew McCabe, que fue designado director interino del FBI hasta que el presidente Donald Trump asigne al futuro líder de la institución. La reacción del Partido Demócrata fue solicitar un fiscal independiente en el caso de los supuestos vínculos entre Rusia y los miembros de la campaña presidencial.